Buenas noches, jóvenes. Gusto en saludarles. Hoy vamos a hablar de los sujetos que intervienen en la relación de trabajo. Los sujetos de la relación jurídica laboral son personas e instituciones que direccionan o directa o indirectamente intervienen en la formación de la relación jurídica laboral. Y estas son el patrono y el capital, los trabajadores y el Estado. Así tenemos nosotros, jóvenes, que los sujetos activos de la relación jurídica laboral, en principio es el patrón, es el sujeto activo de la relación jurídica laboral. El trabajador es el sujeto pasivo. También son considerados patrones los contratistas, el empleado de confianza, los intermediarios. Algunos autores doctrinarios dicen que también son sujetos activos el capital, el Estado, pero es resultado que solo se puede ser sujeto activo el hombre como persona natural. Si es capital o Estado es el sujeto activo, su representante es quien actúa. El patrono deriva del latín padre o patres, protector, pater. ¿De acuerdo? Esta denominación se daba porque el patrón era el protector, el que daba empleo. Todos debían estar agradecidos a él. Hoy, a este sujeto de la relación laboral, solo se le llama empleador. El patrono es aquella persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la explotación de una obra o empresa. El patrono es una persona natural o jurídica a quien se presta el servicio mediante un contrato de trabajo, público o privado, expreso o presunto, de remuneración o cualquiera sea la forma de remuneración. Toquemos el punto, jóvenes, de los elementos del patrón. Y vamos a empezar diciendo que es una persona natural o jurídica. Proporciona trabajo por cuenta propia o ajena. El empleador principal siempre es elegible. Explota una empresa o obra buscando lucro. Se obliga por contrato a remunerar al trabajador. También se puede obligar al mismo por ley o por convenio colectivo. Vamos con el primer elemento de los elementos del patrón. ¿Qué vamos a tocar? El lucro en la relación laboral. El empleador, al explotar una empresa u obra, siempre busca el lucro. Hoy por hoy, es, esto está relativo porque cuando alguien contrata a una cocinera, no siempre busca lucro. Moderadamente ya se superó esta denominación, porque no siempre al contratar a alguien se está buscando lucrar. Por ejemplo, se contrata a una empleada doméstica, no se está buscando lucro. Es por esto que hoy solo se habla de empleador. La plusvalía en la relación laboral. Existen doctrinarios como More que habla que esta palabra de plusvalía tiene diversos significados. Uno de ellos está referido al valor adquirido por las cosas existentes en virtud de circunstancias ajenas a su propia naturaleza, como ocurre con los inmuebles urbanos, cuando se encuentran beneficiados por mejoras y obras públicas realizadas en sus proximidades, o en los inmuebles rústicos, cuando se ven afectados por la traza de caminos, ferrocarriles, obras hidráulicas, en fin, una serie de situaciones.
En muchos países existen impuestos de este tipo que son aplicados generalmente por los municipios de las grandes ciudades, pero donde tal vez la expresión adquiere mayor importancia es con referencia a la teoría desarrollada por Carlos Marx sobre la plusvalía, entendida según el propio More como el rendimiento o beneficio obtenido por el patrono por las horas de exceso que obliga a trabajar a los obreros por encima del jornal representativo de salario que percibe. Es decir, como hablarles de horas extras, pero estas no eran remuneradas. O sea, había plusvalía porque exigían más de lo que ellos recompensaban mediante el salario. ¿Sí? Con una interpretación más clara, Cabanelas expresa que Marx consideraba la plusvalía la diferencia que en el costo del producto añade el empresario al valor de la materia y el salario que abona al trabajador. Es decir, que la plusvalía es el valor que el trabajo del obrero asalariado desea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente de ese contexto. Típicamente económico se desprende el contenido social de la teoría marxista, porque dentro de ella la diferencia mencionada corresponde equitativamente al trabajador como artífice de mayor valor y que con criterio colectivo no debe recargar el producto, sino que debe servir para abaratarlo y difundir el máximo de la riqueza. ¿Qué poderes tenía el patrón o que tiene el patrón? El poder de dirección, que es el único que puede tomar medidas para control de la empresa. Y el jus varianti, que es la capacidad de cambiar a un empleado de una sección a otra. El otro elemento, señores, es la influencia del cambio o muerte del empleador en la relación laboral. Disculpe. La situación del empleador no lo exime en un plazo de 6 meses para responder ante cualquier contingencia. En caso de muerte, sus herederos asumen por vía de sucesión la prolongación de la personalidad del decuyo. El decuyo es el que muere, o sea, el patrón que murió. Se llama en materia legal el decuyo, según la escuela clásica. Toda la responsabilidad, a no ser que acepten la herencia bajo beneficio de inventario. Sí, porque si aceptas a la herencia tal cual, tú heredas tanto los activos como los pasivos. Cuando yo hablo de activos, hablo de patrimonio líquido o inmuebles. Y cuando hablo de pasivos, heredan también deudas, compromisos, cargas, impuestos. Todo eso lo asumen los herederos. La única manera de que no hereden el pasivo es que acepten la herencia bajo el beneficio de inventario. Esto es una cota que le hago para que les quede. El trabajador. El trabajador es la persona natural que trabaja por cuenta del empleador y en condiciones de subordinación y dependencia a través de un contrato de trabajo y retribución convenida llamada salario. La ley dice solamente empleado y obrero. Es aquel que trabaja por cuenta ajena. Y su dice que el trabajador se entenderá conjuntamente a empleado y obrero. ¿Cuáles son estos elementos del trabajador? Entre sus elementos podemos citar, es una persona natural y cuando se contrate a un equipo para fines legales deben ser individualizados. Trabajo a prestarse, manual o intelectual.
debe estar subordinado jurídicamente y dependiente económicamente al patrón. Las prestaciones deben tener origen en un contrato expreso o presunto del trabajo remunerado. Sus características. Entre sus grandes características podemos citar que existen trabajo muscular, el que hace el obrero, el trabajo intelectual que hace el empleado y indirectamente ambas funciones se realizan en los trabajadores manuales e intelectuales, los cuales son aquellos que tienen como patrimonio su fuerza de trabajo, están atados su fábrica en una jornada de trabajo de 8 horas y 45 horas semanales. Las mujeres y los menores de 14 a 18 años a 7 horas diarias y 40 semanales. El trabajador intelectual son las personas que tienen títulos universitarios, no, no mantienen fuerza física, sino fuerza intelectual. Los trabajadores de obra, de servicio y los trabajadores de obra son las personas obligadas a efectuar una sola obra determinada por encargo de otra que va a pagar el precio por ella. Por ejemplo, los artesanos, el carpintero, el albañil, se refiere más al trabajo físico y de manufactura. Tienen origen en la locatio conductio, operaris. En cambio, que el trabajador temporal es aquella persona que por lo general, mediante convenio colectivo, trabaja y realiza en ciertas ocasiones, sea en las industrias de trabajo continuo o en las industrias de temporada, por ejemplo, la zafra de caña, lo contratan para eso. La doctrina y la jurisprudencia no coinciden respecto a ciertos problemas fundamentales. Por ejemplo, lo relativo a si en el lapso que va a una temporada a la siguiente se rompe o se suspende la relación de trabajo, o si únicamente se producen periodos de inactividad similar a lo que transcurre entre una y otra jornada de labor en los contratos de trabajo comunes. Tampoco la doctrina y la jurisprudencia mantienen un criterio uniforme respecto a la manera de computar la antigüedad en el trabajo de esa clase de trabajadores. Es decir, si solo se deben sumar los periodos de actividad o también la inactividad. Los trabajadores de servicio son las personas obligadas a prestar un servicio que será pagado a otra persona. Se paga por el trabajo, por el servicio y no por la obra misma. Por ejemplo, los servicios de un abogado se refieren más al trabajo intelectual. Tienen origen en la esclavitud de Roma a través de un contrato llamado locatio conductio operarum, que consistía en el alquiler de un esclavo para que realice algún servicio a otra persona, que pagaba un canon al amo. Este contrato pasa a la ley civil con el nombre de arrendamiento de servicio. Trabajador eventual y temporal. Es aquella persona que realiza un trabajo físico o intelectual con contrato de trabajo a plazo determinado y no está en las planillas de la empresa. O sea, no está en nómina. El Estado como empleador. Puede actuar en función de empleador cuando explota una empresa u obra y también interviene con un poder de fiscalización y ser sujeto de derechos públicos que refrendan los contratos de trabajo, que surtan efecto si ese empleador se mueve en el campo del derecho privado. Si es fiscalizador, actúa en el campo del derecho público.
pero esto no se debe entender como si tuviera dos personalidades. El Estado es un ente único, capaz de moverse en los dos campos. Los sindicatos también tienen un poder de representación en los convenios colectivos de trabajo y puede exigir el cumplimiento de los contratos individuales de trabajo. Hablemos ahora del trabajador. Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Trabajador, Trabajadora y del Trabajo, atendiendo a que la prestación de los servicios debe ser remunerada. El trabajador se clasifica en trabajador dependiente, aquel trabajador que presta su servicio bajo la dependencia de otra. Comentando anteriormente, esta denominación se aplica indistintamente al obrero o al empleado, a la persona que presta servicio personal por cuenta ajena, lo que quiere decir bajo subordinación o dependencia a las órdenes de un patrono. Recordemos que el vértice de la protección legal es el artículo 34 de la misma ley, la cual lo regula. El trabajador no dependiente es aquel trabajador que vive habitualmente de su trabajo, sin estar en situación de dependencia respecto de uno o varios patrones. Aquel que labora en beneficio propio, con total autonomía. Caso del taxista, del abogado de libre ejercicio, el contador público o administrador que posee su propia empresa, en fin, lo define el artículo 36 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajador. El trabajador de dirección se define como aquellos trabajadores que pueden tener cualidad de director o miembro de la junta directiva de la empresa. Lo define el artículo 37 de la ley y se trata de personas que sin tener esos cargos antes mencionados participan en la toma de decisiones de la empresa y tienen autoridad frente a otros trabajadores, pudiendo también sustituir al patrono, es decir, a la empresa. En la práctica diaria, este tipo de trabajador de dirección puede estar bajo la autoridad de un gerente, vicepresidente, presidente u otro, sin perder por ello la condición de trabajador de dirección como esta. Las diferencias de jerarquía son graduales. A menudo pueden presentarse dudas de la interpretación. Los tribunales han tenido que sentar jurisprudencia en muchos casos en que el patrón o la empresa se oponía a pagar prestaciones por despido, alegando, por ejemplo, que el demandante era un empleado con un cargo de lo más alto. El trabajador de inspección y de vigilancia. Los define el artículo 38 de la ley y se entiende como trabajador de inspección aquel que está encargado de la revisión del trabajo de otros trabajadores. Tal es el caso del supervisor, por ejemplo, se entiende por trabajador de vigilancia el que se ocupa del resguardo y seguridad de bienes, no de personas, pues esto último es una labor totalmente diferente. Una característica relevante de este tipo de trabajadores es que su jornada de trabajo es diferente a la jornada de trabajo regular para un trabajador y está establecido en el artículo 175 de la ley, numeral 2. Hablemos ahora del patrono. Como lo cita Villasmil, dice que el patrono proviene del latín patronum, que significa protector, y está aplicada tradicionalmente a la denominación de dador del trabajo. Es importante recalcar que es la persona sobre quien recae el grueso de las obligaciones, siendo que actualmente se han ampliado con un sinnúmero de normativas nuevas que se han incorporado y que son de nueva reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. A estas se le han incorporado una serie de obligaciones novedosas
que van desde la prohibición de asignar un exceso de horas extras al empleado, como la responsabilidad penal por omisión o incumplimiento de la ley. En concordancia con el artículo 40 de la ley, la cual dice, se entiende por patrono o patrona toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social del trabajo. Finalmente, vamos a hablar de la entidad del trabajo. La entidad del trabajo, todo sujeto que tiene trabajadores a su cargo, sea a una empresa organizada, en la práctica diaria no siempre el trabajador sabe exactamente para quién trabaja. Puede suceder que algunas personas le hayan ofrecido un empleo y el aspirante no se atrevió a indagar o saber quién era la figura del patrón. También existen personas emprendedoras que actúan sin formalizar la sociedad o ente para fungir de patrón. Por lo tanto, la personalidad del patrono hace difusa y lejana. Esto impide saber quién es el responsable de lo que suceda del cumplimiento de sus reglamentos de seguridad, de los impuestos del pago de prestaciones laborales, entre otros. Veamos el artículo 45 de lo que esto refiere. Bueno, en la guía, tanto de lectura sugerida como material de apoyo, ustedes van a ver los regímenes especiales que habla de los menores, de las mujeres, ¿de acuerdo? Y ahí les dejé una actividad, léanla, por lo menos léanla, no es de obligatorio cumplimiento, pero es interesante que pongan en análisis esta actividad. Se despide, pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma, mi teléfono personal o por el correo. Atenta estoy de ustedes. Pasen muy buenas noches y estamos en contacto.